Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios registrada en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en ella en esta hora, en el admirable y glorioso nombre de Jesús. Úsame, Señor, dame los dones, dame la unción, dame las capacidades necesarias para este servicio. En el nombre de Jesús, amén. El nuevo nacimiento. Bien, hermanos, nacer de nuevo es una necesidad. Si analizamos bien la educación, la cultura, la ética, el ejercicio de la voluntad, la religiosidad, el esfuerzo humano, pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar la naturaleza pecaminosa del corazón del hombre, ni purificar su mente. Bendito el nombre del Señor. Esta necesidad es de carácter universal. Aquí no se escapa nadie. Todos necesitamos nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Porque todo el ser humano, toda la raza humana se corrompió, se dañó, se echó a perder. Bendito el nombre del Señor. Así que todos necesitamos de ese nuevo comienzo de la vida en relación con Dios y todo lo que nos rodea. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Bendito el nombre del Señor. Nosotros aquí analizamos que se efectúa un cambio fundamental y permanente en su manera de pensar, de sentir y de obrar con referencia a Dios y a los demás. Su cosmovisión también cambia, bendito el nombre del Señor. El nuevo nacimiento no es un retoque o enmienda, sino una obra del Espíritu Santo que consiste en dar nueva vida a los que, oyendo la palabra, creen en Jesús y en su obra redentora. La Biblia dice en Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Entonces fíjese que aquí se operan dos cosas: lavamiento, que es la purificación que el Espíritu Santo efectúa en la vida de cada persona, bendito el nombre del Señor, y la regeneración, que es la obra que consiste en darle nueva vida a esa persona que, oyendo, recepciona la palabra, se rinde a la voluntad de Dios y le entrega su vida al Señor. Entonces, y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, porque esa renovación la va produciendo el Espíritu. El creyente recibe la nueva vida del Espíritu y en el Espíritu se renueva. Bendito el nombre del Señor. La palabra nuevo nacimiento viene del griego pelingenesia. Pelin traduce nuevo o de nuevo, y génesis, nacimiento. Esta palabra se utiliza para hablar de la regeneración espiritual. Acuérdense que ahorita decíamos que en Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús, bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, la regeneración es la comunicación de la nueva vida que el Espíritu Santo le hace al creyente, le comunica vida. Acuérdense que Jesucristo dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y de cierto digo que los que la oyeren vivirán. Bendito el nombre del Señor. Entonces, es el poder de Jesucristo quien produce esa nueva vida por medio de la palabra de verdad. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces es importante que nosotros meditemos bien en esta enseñanza, porque es el Espíritu Santo el que nos ha dado nueva vida. El nuevo nacimiento es una completa renovación y purificación espiritual mediante la operación del Espíritu Santo. Acuérdense que esa promesa está en Ezequiel capítulo 36, verso 26, donde dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, hay que analizar algo. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. La procedencia y naturaleza de la nueva vida. Nosotros analizamos el valor de esta palabra, lo que es nacido. Esta es una proposición universal, ya que lo que es engendrado lleva en sí la naturaleza del que lo engendró. Bendito el nombre del Señor. Acuérdense que en 1 Corintios 15, 48 dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La proposición de nuestro Señor es universal, que ningún hombre caído es o puede ser espiritual sin una operación, oiga bien, del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no le regenera, bendito el nombre del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bendito el nombre del Señor. Ahora, para referirse a la condición del hombre, él dice, lo que es nacido de la carne, carne es. El hombre natural, nacido de la carne, jamás podrá ser un hombre espiritual. Carne es. Bendito el nombre del Señor. Pero note, no el mero cuerpo material, sino todo lo que entra al mundo por el nacimiento, es decir, el hombre entero, en su condición corrompida y depravada, en completa sujeción a la ley de la caída. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible
para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito el nombre del Señor. Si el hombre pudiera entrar otra vez en la matriz de su madre y nacer, no estaría más cerca del nuevo nacimiento. Bendito el nombre del Señor, porque ya escuchamos lo que es nacido de la carne, carne es. Así tuviese la posibilidad de entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo, y si eso sucediera, eso es imposible que suceda, pero si eso sucediera, no estaría más cerca del nuevo nacimiento, carne es. Acuérdese lo que dice Job, capítulo 14, verso 4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Nadie podrá hacer limpio a lo inmundo. El hombre en su condición corrompida, no hay nada ni nadie que lo cambie, que lo transforme hablando humanamente. Bendito el nombre del Señor. Acuérdense que el salmista dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la condición del hombre natural. Esa es la condición del hombre corrompido en el pecado. Así que no hay nada humanamente no hay nada que se pueda hacer por él, pero divinamente está la respuesta de Dios en Cristo Jesús. Entonces Cristo nos ofrece su vida. La vida de aquel que fue capaz de agradar a Dios y que halló el testimonio y alcanzó el testimonio de que Dios se complace en él. Bendito el nombre del Señor. Entonces Dios está complacido en Cristo. Cuando nosotros nacemos de Cristo, Dios se complace en nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que la solución es Jesucristo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que para participar y poseer de su naturaleza espiritual, nosotros tenemos que venir a Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo obre en nosotros. Si Dios es Espíritu, no es posible que el hombre en su naturaleza pueda ver su reino. Solamente mediante la naturaleza espiritual de Dios es que el hombre puede ver y entrar al reino de Dios. Entonces es necesaria una operación del Espíritu Santo en la vida del hombre. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, ni siquiera lo ve. Por eso es que usted ve que hay personas que no entienden la obra del Espíritu, que no entienden la manifestación del Espíritu, que no entienden lo que Dios está haciendo. Dios está moviendo, Dios está obrando grandemente en la vida de muchos, en el mundo entero, en la naturaleza. Dios nos está dando señales, Dios está haciendo cosas extraordinarias y la gente no lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él tendría que nacer del Espíritu. El que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios que está instalado, que está manifestado. Bendito el nombre del Señor. Y se manifiesta principalmente en todos aquellos que creyendo reciben a Jesús. Así que, querido hermano y amigo, procuremos en el nombre de Jesús vivir en el Espíritu.
recibir la nueva vida que Cristo Jesús nos está ofreciendo. Que Dios nos bendiga a todos.